Bien, continuamos con la clase teórica del día de la fecha. Vamos a ver las cuestiones vinculadas con la responsabilidad del contador público en su rol de auditor y síndico societario frente a las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Bueno, la normativa vigente en la materia distingue dos tipos de delitos a tener en cuenta eh, en cuanto a la actuación del contador como síndico y societario y auditor externo. El delito de lavado de activos y el delito de financiación del terrorismo, de los cuales podría ser partícipe directa o indirectamente la empresa a la cual el contador le está prestando sus servicios profesionales. Respecto del delito de lavado de activos, sabemos que es un delito complejo de alteración patrimonial, que consiste básicamente en darle apariencia lícita a fondos obtenidos de manera ilícita, como por ejemplo dinero proveniente del narcotráfico, dinero proveniente de la evasión impositiva. Se lo puede utilizar, por ejemplo, para la compra de un inmueble o de un rodado, o quizás una empresa tiene una actividad ilícita o una actividad en negro en una, por ejemplo, finca o en un campo en la provincia de Santiago del Estero, por citar alguna provincia, y necesita blanquear los ingresos provenientes de dicha actividad realizada en forma ilegal, realizada en negro, y constituye una empresa que funciona como pantalla, ¿sí?, para poder realizar este delito. Y esta empresa lo que hace es emitir facturas destinadas a personas que a su vez necesitan estas facturas para, por ejemplo, disminuir su carga impositiva, ya sea desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, desde el punto de vista del IVA. Es decir, que esta empresa que tiene la finca en negro y tiene una empresa que funciona como pantalla de esta actividad ilícita, vende las facturas por servicios que no presta, son facturas apócrifas, y de esas ventas simuladas lo que hace es recibir o simular la cobranza de fondos que en realidad no recibe de esos terceros, sino esos fondos son provenientes de la actividad ilícita que los hace simular como si fueran cobranza de actividades lícitas. A su vez, esos fondos, una vez que ingresan al ciclo operativo del ente a través de estas ventas simuladas, se pueden utilizar, por ejemplo, para pagar sueldos al personal que se desempeña en esta empresa pantalla, se puede utilizar para comprar bienes, para contratar servicios. Entonces, de esta forma, dinero proveniente de una actividad ilícita ingresa al circuito legal de una empresa y se aplica para la realización de un pago por una compra de una actividad lícita. De esta forma, el dinero pierde su apariencia ilícita y se transforma en dinero que al parecer provendría de una actividad lícita. Y ese es el delito, o en eso consiste básicamente el delito de lavado de activos. Sabemos que el delito de lavado de activos está previsto en el Código Penal argentino, en los artículos 277 a 279, delito de encubrimiento, y en el 313 y siguiente, creación de la figura del autolavador. La resolución 420/11 de la FACSE define al delito de lavado de activos como un proceso mediante el cual
Los activos preferentemente provenientes de delitos previstos en el artículo 6 de la ley 25.246 se integran en el sistema económico y legal con la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Bueno, es un poco el ejemplo que yo le acabo de dar de esta empresa que a través de una actividad al parecer lícita lavaba los fondos provenientes de una actividad en negro o ilícita. ¿Sí? Se dice que los lavadores de dinero son grandes pagadores de impuestos, necesitan darle a ese dinero que está obtenido en forma ilegal la apariencia legal lo antes posible, ¿sí? Entonces hacen fluir al ente grandes sumas de dinero simulando, por ejemplo, ventas. Esas ventas a su vez tienen que pagar impuestos porque así es, y la mejor forma de mantener lejos la duda es justamente mantener lejos al policía, ¿verdad? Que es la AFIP. Entonces, por ejemplo, ¿sí? O a la UIF, entonces no tienen dudas de pagar los impuestos que corresponden para no generar dudas ni ser objeto de algún tipo de inspección o investigación por parte de los organismos de contralor. El delito de lavado de activos tiene como momento específico de perfeccionamiento aquel en que el dinero, producto de un delito o de un ilícito previo, ingresa al mercado de la legalidad. Es un delito en el cual el sujeto no quiere aumentar su patrimonio, sino la calidad del mismo. Él ya tiene esa plata, nomás que la tiene en negro, lo que quiere es darle a esa plata la figura de legal. Y es aquella actividad, el delito de lavado de activos, que toma bienes de origen delictivo y los integra al sistema económico para otorgarles apariencia de ser legítimos. ¿Cuáles son los delitos previstos en el artículo 6 de la ley 25.246 a los cuales hace referencia la resolución de la Junta de Gobierno de la FACSE 420/11 que vimos diapositivas atrás y que se señala en esta diapositiva como tercera viñeta? Los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, delito de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes, delitos relacionados con las actividades de asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal. Delitos cometidos por asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales, delitos de fraude contra la administración pública, delitos, ¿cuál sería, por ejemplo, sería cuando un funcionario le paga sobreprecio por alguna contratación a un proveedor y ese sobreprecio, ¿sí? No, de ese sobreprecio que se paga, se lleva una parte, ¿sí? Y esa parte, bueno, ese dinero mal habido por parte del funcionario, le quiere dar una apariencia legal, ¿sí? Y la mejor forma de dar una apariencia legal es tener una empresa a nombre de ese funcionario que simule la realización de una actividad lícita o ingresos lícitos mediante los cuales se puede incluir o ingresar ese dinero ilícito al circuito de la legalidad. Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos 6, 7, 9 y 9 bis del título 11 del libro segundo del Código Penal, es decir, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, delitos de financiación del terrorismo. Extorsión, delitos tributarios. Fíjense, no hace falta creer en cosas tan graves como las que vamos viendo. Los delitos tributarios y el dinero proveniente de delitos tributarios que ingresa al circuito de la legalidad también implica lavado de activos. Evasión simple, evasión agravada,
aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios fiscales, retención fraudulenta de tributos, delitos de los recursos de la seguridad social, apropiación indebida, delitos fiscales comunes, insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago, alteración dolosa de registros, etc. Y el delito y el dinero proveniente del delito de trata de personas. Bueno, habíamos hablado que estaba el delito del lavado de activos, ahora también podemos hablar del delito de financiación del terrorismo. ¿Qué es este delito? Es la actividad que tiene como fin la captación y el procesamiento de fondos para dotar a los terroristas de recursos que les permitan llevar a cabo sus atentados. Puede manifestarse de diferentes maneras, pero por lo general explota las mismas vulnerabilidades de los sistemas financieros que dan lugar a niveles apropiados de anonimato y falta de transparencia en las transacciones financieras. Este dinero que estamos hablando, que surge de que se destina a la financiación del terrorismo, por lo general se genera en aquellos países en los cuales los controles de los organismos del Estado son bastante endebles, donde no se pide por lo general la identificación de las personas que actúan en ese sistema financiero, donde no se pide la justificación de los fondos que se ingresan a ese o que salen de ese sistema financiero, y lo que se llama comúnmente como paraísos fiscales o países no cooperantes, ¿sí? Como actualmente se conoce. Es por eso que las empresas radicadas en esos países son tan observadas, no solamente por las evasiones fiscales que muchas veces se hacen a través de esas empresas, sino por los fondos que a través de esas empresas se pueden generar y que pueden tener o pueden estar destinados a financiar actividades terroristas. Bueno, en nuestro país se creó en el año 2000, ¿sí? A través de la ley 25246, la Unidad de Información Financiera. Sí, que es una unidad que es un organismo justamente que funciona con autonomía funcional y autarquía financiera en la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ¿sí? Según el artículo 5 de la ley 25246. Ahí ustedes pueden ver el sitio oficial web de la UIF, donde ustedes podrían ingresar a ver bastantes cositas, como por ejemplo los requisitos que tienen que cumplir los contadores alcanzados por esta normativa, por ejemplo, las resoluciones o normativas que son aplicables a las distintas actividades alcanzadas por la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Y esta unidad de información financiera está facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes, solicitar declaraciones juradas, solicitar allanamientos de lugares públicos o privados, disponer la implementación de sistemas de control interno para los sujetos obligados a informar y todo otro elemento que estime útil a los organismos públicos, las personas físicas o jurídicas y todos los cuales están obligados a proporcionar, ¿sí? Es decir, que es un organismo que funciona justamente con autonomía para poder disponer de todas las herramientas necesarias a efectos de crear sistemas acordes que impidan que ciertos sujetos que por la característica de las actividades que realizan puedan ser lavadores de dinero o utilizados por terceros como un medio para lavar dinero. Bueno, fíjese que cuando vimos las facultades de la UIF, vimos que podía disponer la implementación de sistemas de control interno para los sujetos obligados a informar. Es decir, que la UIF puede disponer o puede obligar a ciertos sujetos a implementar sistemas de control interno acordes que impidan, ¿sí?, que estos sujetos sean lavadores de dinero o sean utilizados por terceros como un medio para lavar dinero.
Y estos sujetos están obligados a proporcionarlo. Estos sujetos que están obligados a proporcionarlo, ¿sí?, se llaman sujetos obligados a informar. ¿Y qué son estos sujetos obligados a informar? Los sujetos obligados a informar están previstos en el artículo 20 de la ley 25.246. ¿Y qué hacen? ¿Qué tienen que hacer estos sujetos? Estos sujetos, toda vez que tengan conocimiento de que un tercero quiere a través de ellos realizar una operación o realiza una operación sospechosa de lavado de activos, tienen la obligación de informar a la UIF, ¿sí?, de esa operación sospechosa sin poner alerta a dicho sujeto de este reporte de operación sospechosa que este sujeto obligado a informar realiza a la UIF. Es decir, si una persona se acerca a un banco con dinero, ¿sí?, y quiere depositar 10 millones de pesos, el banco primero, ¿sí?, tiene que crear un sistema de manera tal que no se reciba ese depósito sin haber efectuado primero un control de la proveniencia de esos fondos. O sea, ¿por qué una persona tiene 10 millones de pesos en la mano en ese momento? O sea, ¿de dónde provienen esos fondos? Y por otro lado, tiene la obligación de informarle a la UIF que hay una persona, fulanito de tal, que se acercó al banco con nombre y apellido de DNI a depositar 10 millones de pesos. Sin avisarle a este fulanito que lo está haciendo. Fíjense en la gravedad de esto. ¿Quiénes son estos sujetos obligados a informar a la UIF operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo? Entidades financieras, los bancos, las casas y agencias de cambio, quienes exploten juegos de azar, los agentes y sociedades de bolsa, las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los agentes del mercado abierto electrónico, los intermediarios de futuros y opciones, los registros públicos de comercio, los organismos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de propiedad del inmueble, los registros del automotor y registros prendarios. Por eso, cuando uno quiere comprar un auto o quiere comprar un inmueble, se pide, por ejemplo, una certificación al contador X de origen y licitud de fondos. Por eso le piden a esa persona que va con la guita a la inmobiliaria o a la escribanía, o esa persona que va con la plata al concesionario de autos, le piden que presente una certificación contable de origen y licitud de fondos, que está a cargo de un contador que tiene que probar que los fondos que se aplican para la compra de un determinado inmueble o los fondos que se aplican para la compra de un determinado auto tienen un origen lícito. ¿Sí? Y este es un tipo de informe de certificación que hemos visto, de lo que hemos visto en la primera parte de esta clase. Las personas dedicadas a la compra-venta de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la explotación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. Las empresas aseguradoras, los emisores de cheque de viajero u operadoras de tarjetas de crédito de compra. Fíjense, las empresas de tarjeta de crédito también son sujetos obligados a informar. Transporte de caudales. Por ejemplo, ¿qué podría informar una empresa emisora de tarjeta de crédito cuando ves que una persona está realizando gastos excesivos con tarjeta de crédito, con esa tarjeta de crédito, y que no son acordes, ¿sí?, a los ingresos que declara o que dice tener? Transporte de caudales, servicios postales que realicen operaciones de giro de divisa o de traslado de dinero. Vemos hasta ahora, bueno, ¿qué es esto que estamos viendo, profesor? O sea, ¿en qué medida afecta el contador a todo esto que estamos viendo? Bueno,
escribanos públicos, sociedades que realizan capitalización y ahorro, los despachantes de aduana, quienes ejercen función de control, Banco Central de la República Argentina, AFIP, Superintendencia de Seguro de la Nación, Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, el INAES, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, productores, asesores y liquidadores de seguro. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales en ciencias económicas, quienes reciben donaciones o aportes de terceros. Por ejemplo, una entidad sin fines de lucro. Fíjense, los agentes o corredores matriculados, inmobiliarios matriculados, las asociaciones mutuales o cooperativas, las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, los fiduciarios, fiduciantes y personas vinculadas con cuentas de fideicomiso y las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de deportes profesional. Bien, vemos que entonces que en el inciso 17 del artículo 20 de la ley 25.246 se menciona a los profesionales matriculados en ciencia económica como sujetos obligados a informar. Entonces, ahí daría la impresión que todos los profesionales en ciencia económica, cualquiera sea la actividad que realicen, son sujetos obligados a reportar a las operaciones sospechosas de lavado de activos de las cuales tengan conocimiento en alguno de los clientes o en alguno de los trabajos que llevan a cabo. Bueno, esto fue un tema de bastante debate cuando salió, ¿sí? Porque inclusive la ley en su momento también incluía a los abogados, ¿sí? Los abogados obviamente dieron el grito en el cielo y no quisieron saber nada, obviamente, ¿sí? O sea, lo sacaron, pero los profesionales de ciencia económica no, parece que no hubo nada que hacer y quedaron. Bueno, ya estamos en el juego, ahora había que bailar, ¿sí? Ya estábamos en el baile, había que bailar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo la FACSI? Una vez conocida esta ley 25.246, bueno, había que empezar a ver en qué medida los profesionales podían verse afectados por la normativa, ¿sí? Y en qué actividades a desarrollar podían verse afectados por esta normativa. ¿Cuál es el marco legal que regula el alcance de esta normativa para los profesionales en ciencias económicas? Hay que tener en cuenta la ley 25.246 de prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. La ley 26.683 que modifica en parte la ley 25.246. La resolución número 65/11 de la UIF que establece todo lo que hace a la actuación de los profesionales matriculados cuyas actividades están reguladas por los consejos profesionales de ciencia económica como sujetos obligados a informar en el marco de la ley 25.246. ¿Sí? Es decir, que la UIF, así como dicta una norma que regula la actuación de los profesionales en ciencia económica como sujetos obligados a informar, que es la resolución 65/11, es decir, la 65 del año 2011, también lo hizo para cada uno de todos los sujetos que vimos en el artículo 20 y que detallamos del artículo 20 de la ley 25.246. En lo que hace a los profesionales de ciencia económica es la resolución 65. A su vez, la Junta de Gobierno de la FACSI, a través de la resolución 420 del año 2011, dictó las normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario relacionada con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo. Y fíjense que a través de esta norma, ¿sí?, ya empezamos a ver en qué funciones, ¿sí?, o ejerciendo qué tipo de funciones el profesional de ciencia económica puede verse afectado o se ve alcanzado por estas normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y efectivamente es así. Están alcanzados aquellos profesionales, ¿sí?, que cumplan la función de síndico societario y la función de auditor externo
de estados contables. Es decir, que profesionales en ciencias económicas, contadores públicos, que cumplan la función de síndico societario y o auditor externo, ¿sí?, de estados contables. Bien, ahora, todos los que cumplen esta función están alcanzados por la normativa de la ley 25246. Todo eso está regulado en la resolución 65/11 de la UIF y en la resolución 420/11 de la Junta de Gobierno de la FACSI, que además de la estructura de la norma que define qué es un delito de lavado de activos, cómo se realiza el lavado de activos, y tiene una parte dispositiva, también brinda un anexo con programa de trabajo sobre la existencia y el funcionamiento del control interno del sujeto obligado a informar, programa de trabajo sobre la existencia y funcionamiento del control interno en sujetos no obligados, pero que posean políticas y procedimientos en materia de prevención del lavado de activos, programa de trabajo en sujetos no obligados a informar que contienen procedimientos específicos determinados a partir de circunstancias establecidas por las normas de la UIF, y el informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la UIF. Es decir, esta norma de la resolución 420/11 de la Junta de Gobierno de la FACSI regula una serie de programas de trabajo y cuestiones que deberían tener en cuenta los contadores públicos que actúan como auditores externos y síndicos societarios de empresas o sujetos enunciados en el artículo 20 de la ley 25246. ¿Sí? Es decir, los profesionales en ciencias económicas que actúan o realizan auditoría de estados contables y o actúan como síndicos societarios en sujetos enunciados como sujetos obligados a informar por el artículo 20 de la ley 25246, son a su vez sujetos obligados por la ley 25246. ¿Obligados a qué? A informar y a informar operaciones sospechosas de lavado de activos y a aplicar procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. A su vez, cuando un contador se desempeña como auditor externo y síndico societario de sujetos que no sean de los sujetos obligados a informar del artículo 20 de la ley 25246, pero que tengan un activo superior a 56 millones o hayan duplicado su activo, su venta en el término de un año, ¿sí?, también, ¿sí?, van a verse caracterizados como sujetos obligados a informar. Claro, pero para este tipo de sujetos no, van a tener que realizar un trabajo distinto al que realizarían cuando se desempeñan como auditores externos o síndicos societarios de aquellos sujetos obligados a informar. Es decir, cuando el contador se desempeña como auditor externo o síndico societario en empresas o en entidades que tienen o que son enunciados como sujetos obligados a informar por el artículo 20 de la ley 25246, o que sin ser sujetos obligados a informar por el artículo 20 de la ley 25246 tengan un activo superior a 56 millones de pesos o hayan duplicado su activo o su venta en el término de un año, bueno, en ese caso los profesionales en ciencias económicas se transforman en sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos y a aplicar procedimientos de prevención del lavado de activos. Y deberán observar las disposiciones de la ley 25246, 26683, la resolución de la UIF 65/11 y la resolución de la Junta de Gobierno de la FACSI 420/2011.
La actuación, fíjense, de los profesionales en ciencia económica, llámese contador, alcanza para aquellos que se desempeñan como auditores externos de estados contables y como síndicos societarios. Por lo tanto, no alcanza cuando al contador presta servicio de revisiones limitadas de estados contables, o cuando realiza certificaciones, o cuando realiza investigaciones especiales de los descritos en la ley, en la resolución técnica 37 de la FACSE. Tampoco alcanza a los servicios de asesoramiento impositivo, como son la preparación de declaraciones juradas de impuestos, ni otros profesionales regulados por la ley 20.488. La pregunta es, y es una pregunta que todavía está por resolver, ¿sí? Es ¿qué pasa con las auditorías especiales? ¿Se acuerdan que habíamos visto en esta clase que existía la auditoría de estados contables con fines generales? Claramente, para esa auditoría, sí tenemos que ver si las auditorías o si esos estados contables que estamos auditando corresponden a sujetos, a empresas que sean sujetos obligados a informar del artículo 20 de la ley 25.246 o que sin ser sujetos obligados a informar tengan un activo superior a 56 millones o hayan duplicado sus activos o su venta en el término de un año. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la auditoría de estados contables con fines específicos o la auditoría de un elemento cuenta o partida específica? ¿Qué pasaría en estos casos? ¿Sí? ¿También esos encargos están alcanzados por esta normativa? Bueno, al parecer sí, se trata de auditoría. No está claro por qué. Porque la resolución 2011, el 420 del año 2011, data de una época en que aún estaba vigente la RT7 de la FACSE y a esa fecha no ha sido autorizada conforme el nuevo texto normativo del RT37, en donde aparecen, como dijimos en la primera parte de esta clase, estos tipos especiales de auditoría. Así que, bueno, pero si yo me voy, por ejemplo, a ver los modelos de informe que están en el informe 13 de Esencia, vamos a encontrar la respuesta, ¿sí?, sobre si está previsto o no este tipo de informes, este tipo de procedimientos para las auditorías especiales. Al parecer, no. Al parecer, no. Para las auditorías especiales, es decir, la de que se realiza sobre estados contables con fines específicos o de auditoría de un elemento cuenta o partida específica, bueno, pareciera que para esa auditoría no está a la disposición o la obligación para los contadores que actúan como auditores externos o síndicos societarios de realizar o de actuar como un sujeto obligado a informar o practicar procedimientos de prevención del lavado de activos, ¿sí? Bueno, esto es una cuestión que se está por resolver en la medida que, o se va a resolver en la medida que salga la muy probable actualización de la resolución 420 del año 2011 de la Junta de Gobierno de la FACSE. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los contadores públicos que actúan como auditores externos y síndicos societarios de sujetos obligados a informar o que sin ser sujetos obligados a informar tengan un activo superior a 56 millones o hayan duplicado sus ventas o su activo en el término de un año? Tienen una obligación de informar hechos u operaciones sospechosas de las que tengan conocimiento a la UIF. A su vez, queda en el auditor y síndico, o el contador que se desempeña como auditor y síndico, la definición de lo que considera el límite de lo que es significativo, como así también los criterios para la selección de las muestras en el marco de una auditoría de estados contables sobre los cuales deberá emitir una opinión profesional. A su vez, queda delegada en la UIF el establecimiento de pautas objetivas para cada categoría del sujeto obligado a informar. Es decir, queda delegado en la UIF la elaboración de normas que deberán tener en cuenta cada uno de los sujetos obligados a informar a efectos de no ser utilizados como un medio para lavar dinero por parte de un tercero.
Los contadores, ¿sí?, que se desempeñan y que están alcanzados, que se desempeñan como auditor y síndico societario y que están alcanzados por este tipo de disposiciones, ¿sí?, tienen que realizar una evaluación de riesgo del cliente en cuestión cuando deban actuar y deben observar las normas de prevención del lavado de activos. Por ejemplo, tienen que ver qué tipo de productos o servicios comercializa el cliente o presta el cliente, tienen que ver la naturaleza del negocio del cliente, la ubicación geográfica del cliente, los antecedentes de la empresa, tiene que aplicar una política de conozca a sus empleados y clientes y tiene que analizar el ambiente de control del ente en cuestión. Esto le va a dar al auditor una noción del riesgo del encargo que va mucho de la mano también de la aceptación del encargo en cuestión y del impacto que la prestación de este servicio de auditoría o de sindicatura societaria en estos sujetos obligados a informar o en estos sujetos alcanzados por la ley 25.246 podría tener para el contador desde el punto de vista profesional. Fíjense que esta norma de ley de prevención del lavado de activos es ciertamente injusta, porque, a ver, un contador que actúa como auditor externo de un sujeto obligado a informar o que tenga, sin ser un sujeto obligado a informar, tenga un activo superior a 56 millones o haya duplicado su activo su venta en términos de un año, o fíjate que actúe como síndico, ¿sí?, de este tipo de entes, está alcanzado por la normativa de la UIF y de la ley 25.246. Pero nos fijemos que la función de sindicatura podría ser una sindicatura colegiada, es decir, una comisión fiscalizadora de 3 síndicos. Y pongamos en el caso de que la sindicatura esté formada por 2 abogados y un contador. Esta comisión fiscalizadora formada por 2 abogados y un contador, ¿sí?, el único que está obligado por la ley 25.246 de su carácter de síndico es el contador, pero no los abogados, a pesar que los 3 actúan como síndicos. Como verán, la norma de esta ley 25.246 es sumamente injusta para los contadores y los ponen a los contadores en una situación de extrema preocupación y exposición, dado que ustedes saben muy bien que las auditorías y las sindicaturas se realizan sobre bases selectivas y obviamente esta necesidad, esta alternativa, esta posibilidad de trabajar sobre bases selectivas también implica riesgos, pues muchas veces podría resultar que aquellas operaciones que podrían ser sospechosas o indicativas de un tipo de lavado de activos podrían no ser de las seleccionadas o analizadas dentro del proceso de selección de la muestra, ¿sí?, o no, que podrían quedar afuera de la muestra que es objeto de los procedimientos de auditoría que aplique el contador que se desempeña como auditor o como síndico societario, ¿sí? Entonces, como vemos, la ley es bastante injusta y pone al contador en una situación totalmente desventajosa con respecto a colegas de otras o a otros colegas profesionales de otras especialidades que, aún cumpliendo la misma función que el contador, no se ven expuestos a semejantes riesgos. Otros riesgos relacionados con el lavado de activos. El reputacional. Potenciales propagandas negativas para la profesión, pérdida de confianza de la clientela. El legal. Enfrentar potenciales litigios, juicios, sanciones penales y administrativas. El operacional. Procesos inadecuados, errores humanos o de sistemas. ¿Qué pasa si el auditor o síndico societario detectara una operación inusual en relación con el lavado de activos? Está obligado a reportar a la UIF dentro de los 150 días corridos, mediante un reporte de operación sospechosa o ROS que se realiza mediante la página web de la UIF. Y si se trata de operaciones de financiación del terrorismo, debe reportar a la UIF dentro de las 48 horas. Fíjense la gravedad de la situación. Un contador tiene que exponerse a algo así, ¿sí? Tiene que exponerse a algo así.
Bien, nadie tiene en cuenta que el contador tiene familia, nadie tiene en cuenta que el contador tiene una gente que lo rodea y que puede, obviamente, verse perjudicada por este tipo eh, de normativa. Bien, y otra cosa muy grave, toda esta comunicación que hace el auditor o el síndico a la UIF tiene que ser a espaldas del cliente. El cliente, así como el deber de informar a la UIF, hay un deber de no informar al cliente. O sea, que está actuar a espaldas del cliente, violar el secreto profesional. O sea, es una situación que pone a la profesión contable ante una inminente pérdida de reputación o un inminente desprestigio. Imagínense a un médico que tenga que informar, sí o sí al Ministerio de Salud a espaldas de un determinado paciente el nombre de un paciente que tenga HIV sin decirle al paciente que tiene HIV. O tenga que informarle a un paciente, o tenga que informarle al Ministerio de Salud si un paciente tiene coronavirus sin decirle al paciente que lo hizo. ¿Entienden la situación? Es una situación tremenda para el contador. Bueno, por eso es importante conocer al cliente con el cual uno está tratando, para lo cual la resolución 420 establece algunos tips a tener en cuenta. Asimismo, la resolución 420 establece tips para caracterizar a una operación o hecho inusual o sospechoso, que tiene que tener la característica de ser inusual, que tiene que no tener justificación económica jurídica o tiene que ser de una complejidad inusitada o injustificada. ¿Y cómo define las normas de la UIF a una operación sospechosa? ¿Sí? Que son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y o jurídica, que no guardan relación con el perfil económico financiero del cliente, desviándose de los usos y costumbres en la práctica del mercado, ya sea por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y o características particulares. Bueno, ¿y cuáles serían ejemplos de operaciones inusuales o sospechosas que podrían responder a esta definición que hace la UIF de operación inusual o sospechosa? Y que esto, por ejemplo, se podría canalizar a través de ciertos hechos de los que se toma conocimiento en el proceso de identificación del cliente y que puedan generar dudas acerca de la realización de posibles actividades ilícitas, como por ejemplo el cambio de un ejecutivo clave, director o auditor sin razón aparente, el cambio en la titularidad del paquete accionario sin su respectiva justificación, una adquisición importante, un cambio repentino en el ramo de la actividad o en el objetivo del cliente, entrega con demora de los estados contables, insuficientes o inexistentes controles financieros, desproporcionado crecimiento de ganancias resultantes de cambios tales como compra de otra empresa o apertura de nuevas bocas de expendio, disminución o aumento de ventas demasiado rápido sin que exista recesión o crecimiento en el mercado general. Cambios y tendencias adversas en relación con la industria clave, importante y reciente relocalización física de la planta, calidad del directorio inconsistente con la envergadura de la empresa, incidencia de los créditos privilegiados, impuestos y obligaciones fiscales, mayores ventas de activos o importante venta de activos, mayor proporción de cuentas a cobrar por ventas, alto endeudamiento, no solo financiero, sino también operativo, reducción en el capital de trabajo,
Financiación por otros bancos bajo condiciones más onerosas que las que un banco ofrecería, lentitud en los negocios. Respecto a esto, por ejemplo, cuando una empresa toma un préstamo pagando intereses usureros o a tasas mucho más elevadas de las que conseguiría en el mercado, ¿sí?, en el cual está inserta la empresa. Pagando esos intereses, claramente podría ser un indicio de que está intentando meter al circuito legal, ¿sí?, dinero proveniente de una actividad ilegal. ¿Sí? Simula la venta y esa es la que yo le decía, ventas inventadas, ventas ficticias, se cobran, ingresa al circuito de la empresa y se lo saca en forma de apariencia legal pagando intereses demasiado onerosos de un préstamo, entre comillas, tomado con alguna entidad de algún país de los que no son cooperantes, de algún país del extranjero, y esos intereses, ese dinero abonado por intereses, sale del circuito de la empresa ya teniendo la apariencia de ser un dinero lícito, destinado al pago de interés. Lentitud en los negocios, aumento extraordinario de descubiertos y utilización de fondos cobrados, información adversa del mercado de capitales respecto de un determinado ente, excesivos gastos entre compañías vinculadas. Hay una premisa: no toda operación inusual es sospechosa. Pero sí, toda operación sospechosa es inusual. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿sí? No toda operación inusual es sospechosa. El hecho de que exista una operación inusual ya no te puede llevar a reportarla a la UIF. Tenés que hacer un análisis de manera tal de que el contador pueda confirmar o recalificar a esa operación inusual como operación sospechosa, que debería ser algunas de estas situaciones que hemos visto en las diapositivas anteriores. Deber de abstenerse de informar. El contador que actúa como auditor externo o síndico y esté alcanzado por la ley 25.246 no debe informar al cliente o a terceros de las actuaciones que está realizando ante la UIF. No se generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie. Y la dispensa abarca las sanciones por revelar información que obtiene el profesional en el ejercicio de su actividad. Es decir, que esta violación del secreto profesional que está penada en el Código de Ética no estaría castigada, dado que estaría cumpliendo con una disposición de la UIF. ¿Sí? Bueno, ante esta situación, como yo les decía, la resolución 420 de la Junta de Gobierno de la FACSE brinda una serie de tips para que los contadores y síndicos alcanzados por la normativa adapten sus programas de trabajo incorporando un programa global de antilavado. Así lo hacen saber la resolución técnica 37 y la 15 en su nuevo texto, definiendo nuevos procedimientos de auditoría que permitan detectar operaciones inusuales o sospechosas. Bien, ¿cuál sería la actividad o la tarea que debería realizar un contador que se desempeña como auditor externo o síndico societario en sujetos obligados a informar del artículo 20 de la ley 25.246 y su modificatoria 26.683? En esos sujetos, el contador debe revisar la existencia y funcionamiento del sistema de control interno apto para cumplir con las normativas dictadas por la UIF para este sujeto en cuestión. Es decir, si vamos a un banco, el contador debería analizar el sistema de control interno del banco para ver si ese sistema de control interno está diseñado de acuerdo a la normativa de la UIF, la cual prevé ciertas cuestiones a tener en cuenta para que el banco no sea, o el sistema financiero argentino no sea utilizado por terceros como un medio para lavar dinero. Como por ejemplo, si se acerca, como yo te decía, una persona con 10 millones de pesos en la mano para depositar en la cuenta o abrir una cuenta y depositar esos fondos, pedirle la justificación patrimonial de esos fondos.
A su vez debe aplicar procedimientos antilavado con el fin de detectar operaciones inusuales o sospechosas. Es decir, no solamente ver que este sujeto obligado a informar haya diseñado un adecuado sistema de control interno para evitar ser utilizado por terceros como un medio para lavar dinero, sino también que ese mismo sujeto obligado no lave dinero. Eso también tiene que ver el contador en los sujetos obligados del artículo 20 de la ley 25.246. Y en el caso de los sujetos no obligados a informar, pero que tengan un activo mayor a 56 millones o hayan duplicado su activo su venta en el término de un año, el contador debe únicamente aplicar procedimientos antilavado con el fin de detectar operaciones inusuales o sospechosas. Y para el caso de estos sujetos no obligados a informar, si a pesar de ser sujetos no obligados a informar, tienen implementado sistemas de prevención de operaciones inusuales o sospechosas, el auditor deberá aplicar un enfoque similar a aquel que utiliza en los sujetos obligados. Fíjate, para los sujetos obligados a informar, el contador, en su rol de auditor, deberá emitir dos informes. Uno referido a la eficacia del sistema de control interno diseñado por este ente de acuerdo con las normas de la UIF. Y ese informe ponerlo a disposición de la UIF. Y por otra parte debe decir si aplicó procedimientos de prevención del lavado de activos. Y eso lo hará saber en su informe de auditoría en la sección Informes sobre otros requerimientos legales, reglamentarios o regulatorios. Y para los sujetos no obligados a informar directamente, la obligación está en hacer saber cuando corresponda en su informe de auditoría, en la sección Informes sobre regulaciones legales, disposiciones legales, regulatorias, etc., si aplicó o no procedimientos de prevención del lavado de activos conforme a las características de dicho ente. Algunas cuestiones, ¿sí?, a tener en cuenta respecto de del legajo del cliente, ¿sí? Cuando un contador se ve acaso por esta disposición en su rol de auditor externo o síndico societario. Hay que tener una carta acuerdo de auditoría o de aceptación de la sindicatura donde, en función de las características del cliente, se le haga saber que vamos a aplicar cuando corresponda los procedimientos definidos por la UIF. A su vez, tenemos que tener una política de prevención profesional a nivel estudio contable. Tenemos que elaborar un manual que contenga mecanismos y procedimientos a aplicar nosotros mismos y nuestros colaboradores, y que sea conocido por nosotros mismos y nuestros colaboradores, de manera que cuando vayamos a clientes que tengan, que sean sujetos obligados o que sin ser sujetos obligados cumplan con los requisitos para que le apliquemos procedimientos de prevención de lavado de activos, la gente del estudio que vaya o nosotros mismos sepamos qué hacer. Además, se tiene que prestar una capacitación anual al personal profesional del estudio que presta servicios de auditoría y sindicatura. Se debe elaborar un registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones reportadas. Tiene que haber una base de datos, ¿sí? El control profesional debe llevar una base de datos identificando a los clientes y también un listado de las operaciones seleccionadas en las muestras de auditoría y el mecanismo de selección de manera tal que el contador que actúa como auditor o síndico pueda defender su trabajo y decir, bueno, si hay una operación o sospechosa que no salió seleccionada la muestra, bueno, decir por qué no salió seleccionada. No porque no la quiso analizar, sino que, bueno, por el fruto del azar o de la técnica de muestra utilizada, no salió seleccionada. Se debe conservar la documentación de las auditorías y sindicaturas y, obviamente, lo del que decíamos, el deber de informar, auditor y síndico de sujetos obligados a informar, informe especial del control interno de frecuencia anual
y auditor y síndico de sujetos no obligados a informar tiene que enviar un reporte de operación sospechosa, el cual también es aplicable para cuando el auditor y síndico detecte una operación sospechosa realizada por sujetos obligados a informar según el artículo 20 de la ley 25.246. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedamos a disposición para recibir las consultas sobre estos temas. Saludos.